hemos estado viendo acerca del camión aguatero. Ahora vamos a ver la productividad de otro equipo que es de mucha importancia en lo que respecta al movimiento de tierras. Les voy a compartir el texto. ¿Cómo se llama este equipo, jóvenes? Motoniveladora, Inge. Eso, ¿no? La motoniveladora, ¿no? Entonces la motoniveladora es uno de los pocos tractores que tiene la particularidad de tener 6 llantas, ¿sí? Como ven ahí. Entonces la cuchilla la tiene por el centro. Generalmente estas 4 ruedas de acá son la tracción 4x6 y estas simplemente son direccionales. Estas ruedas delanteras pueden tener diferentes tipos de movimiento que son interesantes, que pueden ayudar a este tractor a tener la movilidad y la fuerza que se requiere. Y más que todo la estabilidad. ¿Sí? Generalmente este tipo de equipos se utilizan para realizar conformaciones. ¿Sí? Conformación, nivelación y en algunos casos puede utilizarse también para corte, pero realizar el corte con este equipo es muy caro porque no es muy productivo respecto al corte. Eso vamos a ir viendo. Bien, esta cuchilla del centro puede moverse horizontalmente entre 0 a 180 grados, ¿sí? Y en sentido vertical puede incluso moverse hasta 90 grados. O sea que puede moverse horizontalmente y también puede moverse verticalmente. Entonces, eso tiene mucha importancia para algunos tipos de trabajo. Pero casi siempre la hoja se encuentra inclinada a fin de que pueda realizar el movimiento de tierra. Bien. Fíjense, en el caso de la moto niveladora, las ruedas delanteras cumplen una función importante. Aquí tiene como una especie de pasador que permite al tractor tener este tipo de movimiento. Pues ese tipo de movimiento puede realizar el tractor a fin de poder hacer curvas o hacer algunos tipos de trabajo donde el espacio sea limitado. Entonces, esa es una particularidad interesante de este equipo. Por lo general, las motoniveladoras tienen el escarificador, esa especie de arado que puede que lo tengan en la parte de atrás muchas veces, y algunos modelos lo tienen en la parte central, el escarificador. ¿Para qué sirve el escarificador? ¿Cuál es la función del escarificador? Para arrastrar raíces, Inge, tal vez, para arrastrar piedras, raíces. No, no es para eso. Inge, sería para aflojar, como dice ahí en el texto, el suelo, si está duro. Claro, para aflojar. Esa es la función del escarificador. Los equipos que tienen escarificador, ¿cuáles son? ¿Qué equipos tienen escarificador? Inge, casi todos, Inge, el tractor igual tiene. Todos son tractores, ¿no? La compactadora tiene escarificador.
la pala No, cargadora. Pues no son todos, ¿no ve? Uno, la motoniveladora. Y dos, ¿quién más tiene? Sería la oruga. La oruga. Y también las mototrailas. Las trailas y las mototrailas también tienen escarificador. Entonces esos son los tractores que por lo general tienen escarificador, no las excavadoras ni las retroexcavadoras. ¿Sí? El escarificador puede tener una profundidad, puede penetrar hasta de 30 centímetros. Pero eso es si es que el terreno es lo suficientemente blando y el motor está bien. Porque cuando está mal el motor de la máquina no puede hacer tanta fuerza, sino poca fuerza. Mucho depende del estado. Aquí generalmente la mayoría de los tractores que trabajan ya están en la tercera edad. ¿Sí? Pocos son los tractores que están casi nuevos o son nuevos. La mayoría son tractores antiguos. Entonces no puede hacer tanto, ¿no? Como dice acá. Bien, entonces aquí vemos la moto, el escarificador, empezando a trabajar. Ahí está. Hay algunos, como les dije, que tienen el escarificador en la parte delantera. Los marcas John Deere y los Komatsu por lo general tienen en la parte delantera, mientras que los Caterpillar y otras marcas, los Volvo y demás, tienen en la parte trasera. ¿Sí? Pues aquí hay algunas características de la moto. Está el descalificador. Esto de acá vamos a leer, que es importante. A ver, vamos a dar oportunidad a las damas. A ver, Rosa, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, buenas noches. Adelante, por favor. La potencia de su motor varía de 115 a 300 HP y son capaces de alcanzar velocidades de hasta 45 kilómetros por hora cuando se desplazan de un lugar a otro sobre caminos bien conformados. Las motoniveladoras tienen uno o dos ejes de tracción, pudiendo ser de eje trasero sencillo o de eje trasero en tándem. Las de eje simple se denominan motoconformadoras y se utilizan para el mantenimiento de carreteras pavimentadas. Las de mayor uso son las de tres ejes, uno delantero articulado al brazo del bastidor y dos traseros en tándem. Esta disposición ofrece mayores ventajas que le permiten nivelar con mayor precisión. Gracias a que el eje tándem absorbe las oscilaciones de la máquina producidas por los desniveles del terreno. Bien, ¿no? ¿Qué significa el eje tándem? ¿Qué es el eje tándem? Eso lo van a ver también en carreteras, ¿no? El eje tándem se refiere a cuando las dos ruedas traseras están unidas, o bueno, están cercanas a menos de 3.9 metros. ¿Sí? A eso se lo denomina eje tándem. Hay algunas motoniveladoras que solo tienen un eje y un eje delantero, se llama motoconformadora, que no tiene tanta fuerza, mientras que en eje tándem se llama motoniveladora y las dos ruedas son las que tienen tracción, o sea que este equipo tiene más fuerza. Puede alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora si está bien la máquina. Y cuando es el eje tándem, absorbe las oscilaciones de la máquina producida por los desniveles del camino. Es decir, que estas ruedas se mueven independientemente en el sentido de que esta puede elevarse, esta bajar, se eleva, baja,
y de esa forma la máquina puede mantener cierta estabilidad. ¿Por qué es importante eso? Porque como está raspando con una cuchilla, la cuchilla tiene que tratar de mantenerse lo más horizontal posible, porque si se va a mover así la cuchilla, entonces el camino también lo va a hacer de esa forma. Por eso la amortiguación es bien importante para que pueda realizar un buen trabajo la moto niveladora. Esto es una moto conformadora, ¿sí? Un eje sencillo trasero, ¿sí? Vamos a leer más. Vamos a hablar acerca del eje tandem, que es este de acá, lo que les estaba hablando. Bien, vamos a ver qué es lo que puede hacer este tipo de equipo. A ver, esta parte de acá. A ver, Daniel Agar, por favor. ¿Puedes leerlo? ¿Estás ahí, Daniela? ¿Puedes leerlo, por favor? Si quiere, yo lo leo, Inge. A ver, léelo, Fernanda. Conformación y nivelación de plataformas y terraplenes, mezclado, revoltura y extendido de materiales, extendido de ripio y de mezclas asfálticas, reperfilado y afinado del movimiento de tierras, apertura y limpieza de cunetas de drenaje superficial, remoción y desbroce de vegetación, conformación y mantenimiento de taludes de corte, regularización de capas que serán compactadas en los terraplenes y mantenimiento de caminos en general. Bien, ¿no? Cuando dice aquí mezclado, revoltura y extendido de materiales, ese es un trabajo importante que realiza la moto. Cuando se realiza la conformación, las volquetas traen material y lo suelen acaminollar, ¿sí? En montones a lo largo de la vía, ¿sí? Lo ponen así en línea recta, ¿no? Entonces cuando viene la moto, se sube encima de esos camellones y lo empieza a aplanar todo. Pero no es suficiente eso. Lo que hace la moto niveladora es mezclar. A ver, jóvenes, ¿algunos de ustedes alguna vez han preparado mezcla de forma manual? Cuando me refiero a mezclar, hablo de hormigón, ¿no? Sí, que hemos preparado. Sí, ¿Cómo en mi se caso hace? sí. ¿Cómo Todos se los días. ¿Cómo se prepara? A ver, eso es importante para saber cómo trabaja la moto. Por partes, Inge. Primero se coloca la arena en tipo... eh, lo amontonamos, Inge, en un círculo, digamos. Luego, por el medio le abrimos un hueco para colocar el cemento. Y poco a poco empezamos a mezclar sacando de dentro para afuera. Y después de afuera para adentro para que el cemento y la arena se mezclen bien. Después el agua se coloca ahí. ¿Ves? Entonces hay que remover, ¿sí? Algunos lo que hacen, tienen el montón a este lado, lo llevan a este lado, de ahí lo vuelven a llevar a este lado y lo vuelven a llevar y lo vuelven a llevar, ¿sí? O sea que si un montón está aquí, transportan el montón a este lado, de ahí al otro lado y otro lado las veces que haga falta, con el objetivo de que los agregados se empiecen a mezclar de forma uniforme junto con el cemento. Y cuando todo ya está mezclado uniformemente, recién se hace el cerrito,
se agujerea al centro y se echa agua. Y cuando ya el agua ha empezado a infiltrarse y ha empezado a llenar, a hidratar todo esa mezcla, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a batir, ¿no ve? Con la pala tienes que empezar a batir de un lado a otro lado hasta que la mezcla queda homogéneamente mezclada. Entonces ese concepto es importante porque nos ayuda a determinar cómo trabaja la motoniveladora. ¿Sí? La motoniveladora, para mezclar, amontona a un lado del camino todo y después lo pasa al otro lado, después otro lado y al otro lado las veces que haga falta, hasta que el material queda homogéneamente mezclado. Entonces, cuando no se hace ese trabajo y directamente la motoniveladora lo extiende y lo compacta al tractor, a veces se ve en la plataforma como concentraciones de grava o de roca grande, como cangrejeras más o menos. Eso significa que está mal mezclado. ¿Sí? Entonces la motoniveladora hace ese trabajo de mezclado, ¿sí?, de material, y lo extiende para poder conformar el terraplén. ¿Sí? Entonces una vez que lo extiende, lo conforma, viene el topógrafo y empieza a clavar estacas para determinar los niveles. ¿Sí? A veces la motoniveladora hace un poquito más, como 2 a 3 centímetros más alto del nivel, en este sentido así, y las estacas determinan cuánto hay que bajar o si es que falta subir. Por lo general es bajar. ¿Sí? Entonces una vez que la moto ya tiene los niveles puestos en estacas tienen que ir a los bordes y al centro. Entonces la motoniveladora va cortando y va reponiendo en las partes que falta hasta que lo deja al mismo nivel de las estacas. Entonces ese trabajo de acá se llama nivelación. ¿Sí? Conformación es cuando lo bate y lo coloca, ¿no? Todo ahí, extiende. Y nivelación es cuando, como si le diera una rasurada a todo, a fin de cortar lo que está de más y cubrir lo que falta. ¿Sí? Entonces ese es un trabajo ya delicado que hace la motoniveladora. Puede incluso conformar al milímetro, jóvenes. Si la estaca está bien puesta, al milímetro puede conformar la motoniveladora, ¿no? Y dependiendo de la calidad del material, puede darle un perfilado y un afinado. ¿Sí? Y al final el trabajo, después de compactar, puede quedar como pista de aterrizaje, ¿no? Bien finito, plano, y se notan ya a simple vista las pendientes. Entonces ese es el principal trabajo que realiza la motoniveladora, como leyó su compañera. También otra forma de trabajo es el desbroce. ¿Sí? Entonces se puede entrar a un terreno ya que no tenga árboles y puede empezar a limpiar todo. ¿Sí? Entonces hace un buen trabajo la motoniveladora con respecto a limpiar la vegetación, siempre y cuando el terreno sea medio plano y apropiado, porque se planta también la motoniveladora, ¿no? Es un equipo que se planta fácilmente, y cuando se planta es tan pesado que casi no se puede mover, ¿no? Hay que tener cuidado. Bien, entonces cuando habla aquí de mantenimiento, por lo general la motoniveladora suele quitar el barro. ¿Alguna vez han visto trabajar la motoniveladora sacando el barro? ¿Cómo trabaja?
es eficiente para sacar el barro, porque como su cuchilla es amplia, agua y todo lo saca, ¿no? Rápidamente. Y a veces para darle más fuerza cuando está cortando, sacando el barro, hay tractores agrícolas que lo pueden jalar y empujar a la motoniveladora. Entonces de esa forma tiene más fuerza y puede hacer un mejor trabajo. Entonces es un equipo bastante útil para lo que es el trabajo con volúmenes de tierra, la motoniveladora. Bien, vamos a ver cómo podríamos calcular la productividad de las motoniveladoras, ¿no? Fíjense que la productividad es 60 multiplicado por D, LE menos LO dividido entre N por T. ¿Qué es estos valores? D es la distancia de trabajo recorrida por el equipo en metros, ¿sí? E es el espesor de la capa definida en función de la especificación que rige la obra, y LL es el ancho útil en cada pasada y LO es el ancho de traslape. Es decir, que su hoja puede barrer una cierta área, pero queda una área que necesita ser traslapada. Es decir, que su hoja puede barrer y la otra hoja, en la otra pasada, la hoja hace un traslape, ¿sí? Una distancia de traslape. No puede empezar así, sino que tiene que empezar traslapado. Entonces barre primero así, y cuando se vuelve a acomodar barre este sentido, pero también traslapando. Entonces eso es para que pueda cubrir adecuadamente el área que requiere, ¿sí? Y N es el número de pasadas necesarias para efectuar el trabajo, y T el tiempo de duración del ciclo. Entonces no hace el trabajo simplemente en una pasada, puede que haga varias pasadas y con eso realice todo el trabajo que se requiere. Vamos a ver la longitud de la hoja efectiva. Fíjense, la longitud efectiva es la longitud de la hoja por el coseno del ángulo beta, de la inclinación que tiene la hoja en ese momento. Para un ángulo de 15 grados tengo 0,97 de L, que es un valor común. Un ángulo de 50 grados tengo 0,64 de L. Entonces a ese se refiere la longitud de la hoja. Bien, entonces, ¿en qué sentido se mide ese ángulo? Con respecto a la vertical hay un ángulo, ¿sí? Con respecto a la vertical se mide ese ángulo beta. Entonces, dependiendo del ángulo beta, se saca la longitud efectiva. L es la longitud real de la hoja. Entonces, ¿dónde puedo conseguir la longitud de la hoja? En las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante, ¿sí? Bien, vamos a ver el ancho de traslape. Este ángulo beta varía entre 15 a 50 grados, ¿ya? Por lo general manejamos 15 o 50. Bien, entonces el ancho de traslape por lo general se toma un valor promedio de 20 centímetros. Entonces, estos son datos que necesito anotar en mi formulario. Voy a anotar en mi formulario, denme un momento.
Relativa de los cables de MN. Bien, ahí tengo el formulario y lo voy a anotar en una parte donde haya campo. A ver. Este de acá lo voy a anotar. R. Ahí. Y este ángulo varía entre 15 y 20. 15 a 50. Bien. Ahora la longitud de traslape, el ancho de traslape, voy a anotar también. Bien, hablemos acerca del espesor de la capa de conformación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este espesor, se refiere al espesor de la capa de relleno. ¿Cuánto es el espesor por lo general para una capa de conformación? ¿Cuánto habíamos hablado? ¿Qué espesor de capa por lo general es? 130, 130. ¿Cuánto? En centímetros a 30. 35 centímetros, jóvenes. ¿Sí? Por lo general, ¿no? 35 centímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. Esto es bien importante. Y tenemos que leerlo para no olvidar esto. A ver, José Carlos, por favor. Espesor de la capa. En la construcción de terraplenes se refiere al espesor de la capa de relleno, la cual puede ser medida antes o después de la compactación. Según el caso, será espesor suelto o espesor compactado. En los trabajos de nivelación, calificado, perfilado, separación de caminos, limpieza de maleza,
de Bien. abrasantes se calculará en Ya, casi no te he escuchado bien. Creo que la señal no está muy bien por ahí. mi Wi-Fi aquí sí está cortando. Entiendo. Entonces, podemos medir ya sea en suelto o en compactado. ¿Sí? Podríamos sacar la productividad en suelto o en compactado, pero tendríamos que tener cuidado con el volumen para que haga compatibilidad. Y generalmente la productividad se mide en metros cuadrados hora. Ya no lo mido en metros cúbicos, sino esos metros cúbicos lo transformo a metros cuadrados y empiezo a sacar la productividad en metros cuadrados hora. Entonces ese es un detalle importante que no me tengo que olvidar, ¿sí? Hablemos acerca de la velocidad de trabajo, ¿sí? Fíjense estas velocidades de trabajo que tiene esta máquina. Nivelación es entre 5 a 6 kilómetros por hora, ¿sí? Escarificado entre 4 a 5, perfilado 4,5 a 6,5, limpieza de maleza hasta 8 kilómetros por hora. A ver, ¿qué es lo que hace más rápido? Conformación de subrasantes y mezcla de materiales hasta 6 kilómetros por hora. ¿Sí? Velocidad de retorno cuando ya se va a acomodar 15 kilómetros por hora, ¿no? Aunque puede ir un poco más rápido, ¿no? Esta tablita la vamos a copiar. Ahí lo voy a poner. Bien. Entonces este es el que generalmente se utiliza, ¿sí? Número de pasadas. ¿Cuántas pasadas son necesarias? Para nivelación entre 5 a 7, el escarificado 1 a 2, mezcla de materiales miren de 8 a 10 solo para mezclar, y conformación entre 5 a 7. Esta es una tabla importante. Este porque sale muy pequeño. Vamos a mejorar. Así está mejor. Bien. Duración del ciclo de trabajo. ¿Sí? Otro detalle importante. ¿Qué consiste el ciclo?
El tiempo total del ciclo de trabajo será la sumatoria de los tiempos utilizados en las operaciones de corte, revoltura, nivelación o escarificado y en las maniobras de viraje. La duración del ciclo depende de la longitud del tramo de trabajo D en metros y de la velocidad que la máquina puede imprimir en diferentes operaciones. Esto es cuando la máquina está cortando BA y BR es cuando la máquina está retornando y TF es el tiempo que tarda en las maniobras. Aquí adelante hemos visto la velocidad de trabajo, ¿sí? Y esta BR es la velocidad de retorno que está aquí. Miren que es 15 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces estas de acá los tomamos de esa tabla. Están en unidades de metros sobre minuto, ahí no debemos equivocarnos. El tiempo fijo de maniobras es entre 0 a 1 minuto. Bien, trabajos que realiza la motoniveladora: velocidad, ida y vuelta. En nivelación solo es ida, 115 metros sobre minuto, ¿sí? El escarificado 85, limpieza 130 y perfilado 90. El ancho efectivo varía en estos rangos. Ancho del escarificador 1.18, número de pasadas tanto. Entonces esto por lo general es lo que hace una motoniveladora. Entonces esto es un detalle importante. Hablemos de los factores que influyen en la productividad de las motoniveladoras. ¿Ya? Fíjense, factor de hoja, factor de pendiente, factor de eficiencia del trabajo, y vamos a tomar los mismos valores que los tractores oruga. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar algunas tablas de los valores de las orugas para la motoniveladora. Y también tenemos que tomar en cuenta el factor altura, que influye el ciclo de trabajo, o sea que hace que sea más lento el trabajo. Esta es la ecuación que utilizamos para poder calcular la productividad de la motoniveladora en metros cúbicos hora. Pero esto tenemos que transformarlo a metros cuadrados hora. Así que simplemente le sacamos el espesor y tenemos metros cuadrados hora. Y con eso ya estaríamos terminando lo que es la productividad de las motoniveladoras. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio que lo hemos estado haciendo para poder calcular esta productividad. A ver, voy a conectar la pizarra, denme un momento por favor.
Bien, ahí tenemos la pizarra y vamos a resolver un ejercicio. Vamos a ir resolviendo el mismo ejercicio que habíamos estado haciendo desde la primera clase para poder comparar la productividad de la motoniveladora en corte con respecto a los otros equipos. A ver un momento, por favor. Bien, ahí tenemos el formulario para la motoniveladora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar los datos del ejercicio que estábamos haciendo. Bien, entonces tenemos un camino así que tiene una longitud de 230 metros más o menos por 12 metros.
Entonces, esa es la conformación, ¿no?, que se tiene que hacer. Entonces, el espesor es 35 centímetros, pero este va a ser un espesor compactado. ¿Sí? Bien. El área ¿cuánto daría esto? $2,760, Inge. Metros cuadrados. Entonces vamos a poner una motoniveladora marca Caterpillar modelo 140G, potencia 150 HP. Bien. Longitud de la hoja de corte, eso tendríamos que verlo en las especificaciones técnicas de la motoniveladora. A ver, vamos a ver en internet. A ver, la hoja. Miren, el ancho de la hoja es 3.7 metros. ¿Sí? Entonces le voy a poner 3.7 metros. La longitud efectiva por lo general está entre 0,9 o el otro valor. Si lo tomo 0,9, que es el valor habitual de corte, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto vale? 3,33. 3,33, Inge. Bien. El ancho de traslape generalmente se toma 20 centímetros. En este caso está haciendo una conformación. ¿Cuánto es la velocidad de trabajo? Vamos a ver el formulario. La velocidad de trabajo conformación es entre 4 a 6. Le voy a poner un valor promedio de 5. ¿Sí? 5 metros sobre hora. Entonces esto es 5 kilómetros sobre hora y sería 5000 metros sobre hora. ¿Sí? Número de pasadas. Voy a revisar el formulario. Número de pasadas para conformación
5 a 7 le voy a poner 6. ¿Sí? Bien. Espesor de la capa del terraplén suelto. Este es interesante. Del compactado es 0,35. ¿Y cuánto sería del suelto? Tendría que multiplicar 0,35. A ver por cuánto. Arcilla arenosa era, ¿no? Rosa, no me acuerdo. Sí, que era Y es arcilla así arenosa. Sí, de compactado a suelto por 1,39. ¿Sí? De compactado a suelto. Entonces, ese 0,35 lo multiplico por 1,39. ¿Cuánto daría? 0,487, Inge. Entonces, 0,35 por 1, coma, 1,39. ¿Cuánto me has dicho? 48, Inge. Bien. 2520 habíamos estado tomando, ¿no? Bien. Ahora el factor volumétrico. No, no es 2520, había sido. Inge, el terraplén suelto sería redondeado 0,49. Y ahí nomás ya. Gracias, Pedro, por hacer notar eso, Rolando. Gracias. No va a influir mucho, ¿no? 0,8 y habíamos tomado 0,72. Factor tiempo 0,83 y factor operación 0,90. Entonces 0,83 por 0,9 sale 0,747. Factor hoja. ¿De qué equipo vamos a tomar el factor hoja? ¿Te acuerdas, Fernanda? ¿De qué equipo? De la oruga, Inge. De la oruga. Eso es muy bien. Entonces vamos a ver el factor hoja. Aquí lo tengo. ¿Cuál voy a tomar de estos? El promedio, Inge. Empuje Sí, promedio. pero ¿cuál de los tres? Empuje fácil, Inge, sería porque el suelo está suelto. Sí, el 1, ¿ver? ¿Cuánto sería el promedio? 1, ¿no? Sí. El factor pendiente estoy tomando 1. ¿Cuánto valdría H? ¿Cuánto valdría H? H sería la altura del nivel del mar menos 1000 dividido entre 10.000.
Eso no tienen que olvidarse. ¿Cuánto sería? Eso. Bien, ahora calcularemos la duración del ciclo en minutos, Q sub A. Q sub A, ¿cuánto es? Un cachito Inge estoy haciendo. Inge, me ha salido 1948,43, Inge. Es alto, ¿no? Sí. Ya, está bien. Aquí no estamos tomando en cuenta por 60, ¿no? Directamente estamos tomando las horas. Ujú. ¿Cuánto es 1948,42 minutos en horas? Mm, 32,47, Inge. Mm, exacto, ¿no? Bien. Aquí no estamos considerando la distancia tampoco, ¿no? Deberíamos tomar en cuenta la distancia. Aquí está mal, este debería ser metro sobre minuto, ¿no? Porque aquí sale minutos. Esto está mal de acá, ¿sí?
Entonces es 5 kilómetros hora. ¿Cuánto sería en metros sobre minuto? Ochenta y tres coma 33. Esto es metros sobre minuto. Y ahora calculemos de nuevo esto. Bien, entonces esto de acá, 900 metros cúbicos, es compactado, ¿no? Entonces 900 dividido entre compactado, 8.97, ¿cuánto da? $100,33, Inge. Horas. ¿Estos cuántos días son? Ya pues, 4 días. 13 días. 4. 4,18 días. 4,18 días. Sí, Inge. 4,18 días, Inge. Entonces 5 Sí, Inge, 4,18. 5 días. 5 días tarda en realizar esta conformación la moto niveladora. ¿Sí? Si quisiéramos transportarlo a metros cuadrados, esto tendríamos que dividirlo entre 0,35 y con eso podríamos hallar, ¿no? Pero a veces es mejor manejar de esta forma. Bien, jóvenes, esto lo voy a grabar. Bien, ya habilitado el Classroom, han debido notarlo. Así que, jóvenes, vayan uniéndose al grupo.
Voy a empezar a subir nomás ya todo ahí. Creo que los videos no están habilitados, pero lo voy a habilitar hoy. Y tomen en cuenta la práctica 1, ¿sí? Que tiene que ver con sacar un DBC de movimiento de tierras que sea apropiado y yo lo apruebe para que puedan hacer su proyecto en el futuro. Entonces, la práctica simplemente consiste en ubicar un DBC, imprimirlo y tenerlo en PDF con una carátula, ¿sí? Y en lo posible con planos, especificaciones técnicas y toda esa información que es importante. Entonces, a partir de eso van a empezar a hacer su proyecto. Ya tiene fecha de entrega, ¿sí? Así que no se atrasen, por favor. Me parece que es a finales de este mes o a principios de abril, no estoy seguro, pero está en el Classroom. Y también está el rol de exámenes. No es necesario que les haga recuerdo cuando tenemos exámenes, está ahí en el rol. Y el repaso lo vamos a tener una clase antes del parcial. Entonces, vayan tomando sus medidas y sus previsiones. Bien, saquemos una evidencia, por favor. Pueden prender sus cámaras. Bien, jóvenes, nos vemos. Hola, Inge.